Bueno, me gustaría conocer la opinión de Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, de estas y de otras cosas. Don Edmundo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. Celebro saludarles, un placer. El llamar filoetarras a los filoetarras debe ser motivo de expulsión del Congreso. Bueno, aquí estamos eternamente durante toda esta legislatura con este doble rasero en donde cuando a nosotros nos llaman, a nosotros y a otros, nos llaman fachas, fascistas, en fin, que odiamos a los pobres, que defendemos a los ricos, nos ofenden de todas las maneras posibles e imaginables. No pasa nada, eso es libertad de expresión, nosotros somos los malos. Pero cuando alguien lo único que constata es pues, una evidencia, una simple evidencia, como por ejemplo cuando el año pasado en la tramitación de presupuestos el señor Otegi dijo tenemos 200 presos etarras en las cárceles. Hombre, no sé yo si después de esa declaración hay duda alguna de que el señor Otegi y el partido que lidera es filoetarra, ¿no? Hacen todo lo posible por proteger, por favorecer, por excarcelar, porque les den el tercer grado a los presos sanguinarios, a los asesinos de ETA, por acercarles al País Vasco, porque se les cedan la competencia de vigilancia penitenciaria. En fin, no me parece que sea en absoluto ofensivo llamarles filoetarras, me parece simplemente la constatación de una realidad. Tengo 3 preguntas muy concretas que hacerle. Muy bien. La primera, ¿qué le parece que el Gobierno anuncie, dependientemente de lo que después decida la idoneidad del Constitucional o no, a un exministro y una exdirectora general como nombramientos para el Tribunal Constitucional? Es una vergüenza. Yo ayer lo dije desde la tribuna con ocasión de una proposición de ley que presentaba Foro Asturias. Algunos estamos empeñados en acercar el Tribunal Constitucional a la gente, que la gente le tenga respeto al Tribunal Constitucional, que cuando vean sus decisiones no las valoren como unas decisiones de mayoría progresista, de mayoría conservadora, que se deje de hablar del Tribunal Constitucional como está haciendo el Gobierno ahora, como en el deseo de que sea un Tribunal Constitucional progresista, que sea más condescendiente con las posibles desobediencias del separatismo catalán, y desde luego el Gobierno pues va en un sentido radicalmente opuesto a este deseo que tenemos algunos, nombrando a personas que las nombra porque tienen el carné, las nombra porque son sus amigos, las nombra porque antes recibían instrucciones en el Consejo de Ministros o recibían instrucciones en la sede de la Moncloa y ahora van a recibir instrucciones en Domenico Scarlatti, en la calle donde está la sede del Tribunal Constitucional en Madrid. Es decir, pues simplemente, pues eso, nombrar a amigos y no a juristas, que no habrá juristas en este país que cumplan con el requisito de ser juristas de reconocida competencia para prestigiar ese Tribunal Constitucional tan desprestigiado en España. Una repregunta sobre este mismo asunto. ¿Teme usted que la presencia de estos 2 individuos en el Constitucional permita o allane la posibilidad de que el Constitucional dé luz verde a perversos proyectos de Sánchez? Ítem más, ¿cómo puede ser que alguien que ha recurrido una ley o que ha presentado una ley sea el encargado ahora de decidir la constitucionalidad de la misma? Bueno, y de los indultos, que eso ya es el colmo, ¿no? El propio ministro que firmó los indultos de los presos del Procés forma parte de un tribunal que en su día, en su caso, ojalá que no, porque a lo mejor previamente el Tribunal Supremo ya nos da la razón a los que los recurrimos, pero si hay que ir al Tribunal Constitucional, ¿cómo va a juzgar esto? Y mire, respecto a la pregunta que me hace, pues a uno le encantaría responder a esta pregunta diciendo que no, diciendo que qué exagerado, por favor, pero ¿cómo va a ser esto? Pero es que con las cosas que vamos viendo en toda la legislatura de este señor, del presidente del Gobierno, que va colonizando todas las instituciones, ¿alguien puede pensar que su intencionalidad, que su ánimo al hacer estos nombramientos es buena, es bondadosa, es razonable? Todo el mundo claramente tiene en la cabeza que estos nombramientos se producen al objeto de poder tener un constitucional a su medida
y seguir cometiendo tropelías y ser más suavetón y más condescendiente con los socios del gobierno que sostienen al gobierno y respecto de los cuales, pues lógicamente se quiere que durante el final de la legislatura sigan con este apoyo al gobierno para poder terminarla el señor Sánchez, pues eso, con la presidencia europea, saliendo en la televisión como Salvador de España, etcétera, etcétera. Esto es una maniobra más, un instrumento más para perpetuarse en el cargo. Y segunda cuestión, ¿por qué, siendo usted un fino jurista que ha demostrado en el desempeño de sus funciones en la abogacía del Estado, votó a favor de la ley de sí es sí, que se está demostrando un bodrio a todos los efectos? Bueno, votamos los 9 diputados de Ciudadanos, previamente discutimos los distintos criterios. Tenga en cuenta que esta es una ley que pone en marcha el señor Català, el Partido Popular, a través de la Comisión de Codificación y a consecuencia de la sentencia de la Manada. Ahora estamos viendo revisiones de condenas a la baja porque no es posible retroactivamente revisar condenas al alza. Pero no cabe duda de que en el futuro lo que nos vamos a encontrar con esta ley va a ser que conductas que antes estaban castigadas de forma muy suave, y me refiero sobre todo a los supuestos de sumisión química, y me refiero a los supuestos de abusos a personas con discapacidad que se suelen producir en el ámbito familiar, a abusos que se producen a través de Internet también, normalmente con ocasión de venganzas sentimentales. Bueno, pues estas conductas que antes o bien ni siquiera estaban castigadas o bien estaban castigadas de forma muy suave, se van a castigar de forma muchísimo más contundentemente. También, por otra parte, la doctrina científica y la jurisprudencia pedían que existiera una unificación de los tipos de agresión y de abusos, porque precisamente en los casos como, por ejemplo, el de la Manada, en donde la víctima no realizaba ningún acto de resistencia, ¿cómo hacerlo cuando estás en un portal con 5 tíos como 5 montañas, ¿no? Pues al final se castigaba como abuso en lugar de castigarse como agresión. Esto no se ve ahora, porque esto solamente puede tener un efecto hacia el futuro. Y nosotros, con respecto a la revisión de penas a la baja, que ya lo decía el informe del Consejo General del Poder Judicial y que, por supuesto, nosotros nos leímos y que, por supuesto, era algo de cajón, era algo fácil de ver, y que fue, además, el Ministerio de Irene Montero quien estas penas las bajó. La propia Sara Jiménez, que fue quien lo llevó, diputada de mi grupo parlamentario, lo puso de manifiesto en la Comisión de Igualdad de palabra en su intervención, y nosotros presentamos una enmienda en el Senado precisamente para que esto no se produjera. Por lo tanto, ¿volver a la legislación anterior? No. Volver a la legislación anterior, no. Esta ley mejora mucho la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Corregir este defecto que nosotros en su día, junto con otros grupos parlamentarios, pusimos de manifiesto encima de la mesa, por supuesto que O sea, ¿votaría usted otra vez votaría sí? Yo creo que después de esta ley las mujeres de nuestro país se encuentran más protegidas, digo las mujeres porque los ataques se producen en un 85% en contra de las mujeres, también en un 15% en contra de los hombres. Se encuentran más protegidas en su libertad sexual, si bien es cierto que ahora solamente nos fijamos en este aspecto, por cierto, que crea una alarma social enorme, y por lo cual yo he pedido el cese de la señora Montero como ministra de Igualdad, porque ha demostrado su absoluta negligencia a la hora de legislar. Ya, pero ¿en qué quedamos? O sea, pide usted el cese de la que ha sacado esta ley y dice que esta ley es estupenda. Que esta ley es estupenda, ¿no? Que esta ley corrige un defecto que tenía el Código Penal, nuestro Código Penal de 1995, que habían puesto encima de la mesa muchísimas sentencias, y que precisamente la gota que colma el vaso es la sentencia de la Manada, con una condena por abusos en lugar de una condena por agresión, precisamente porque en la tipificación de estos delitos se establecía ese elemento de la resistencia de la víctima, que ahora ya no está. Por eso digo que efectivamente es una ley que protege más casos de los que antes había. Es una ley que en conjunto y en su globalidad yo creo que es más dura que la ley anterior, y ahora se da este efecto de la revisión de las penas como consecuencia, ya digo, de la negligencia legislativa del Ministerio de Igualdad, que nosotros y otros tratamos de corregir en el trámite parlamentario. Pero claro, las cosas que vienen de Ciudadanos, de la derecha, como ellos nos llaman, pues lógicamente nunca se atienden porque son cosas malas. Claro, ya deberían hacer más caso o asesorarse. Sí. Al respecto, Luis. Sí, yo le quería trasladar un comentario que a usted no le va a agradar, pero creo que se lo debo hacer llegar,
Para eso estamos. Me lo hacía llegar el otro día un familiar tomando una cerveza que era votante de ustedes y me dijo lo siguiente, que yo la verdad es que comparto bastante. Esto de Ciudadanos, yo les voté, me decía él, fue bonito mientras duró, pero la verdad es que empiezan a dar un poco de pena. Y me decía él, igual era mejor ir cerrando la tienda que estar arrastrándose de esta manera, porque parece que están aferrándose ya a un modo de vida. Yo la verdad es que un poco a veces viéndoles me da esta sensación. Pues mire, yo desde luego aferrarme a un modo de vida, como usted comprenderá, que yo mañana me vuelvo a mi queridísima abogacía del Estado, o me voy a un despacho particular, y, en fin, a ganar bastante dinero. A lo mejor la señora Arrimadas no tanto. Y a disfrutar de mi profesión, ¿no? Que me encanta el mundo del derecho. La verdad que cada día lo echo más de menos viendo los espectáculos que tenemos aquí en el Congreso de los Diputados, ¿no? Como me ha dicho Carlos Herrera antes en relación con esto de los filoterroristas, ¿no? Pero mire, lo que sí que le quiero decir es que a esa persona con la que se tomaba la cerveza le diga que se queda con las ganas y desde luego cree que vamos a echar el cierre, está muy equivocado, ¿no? Estamos en medio de un proceso de refundación que tiene que terminar bien, que es lo que muchos de nosotros, yo creo que la mayor parte de nosotros, estamos comprometidos con esto, al objeto de que este espacio de centro, que no es el espacio conservador, que no es el espacio que representa Alberto Núñez Feijóo, con todos los respetos, que no pasa nada por otra parte por ser conservador, si es que está muy bien, hombre, pero nosotros no representamos ese espacio, pues tenga un vehículo, tenga un instrumento, tenga un partido político nuevo, renovado, pues que produzca ilusión en el votante y que de nuevo nos vuelvan a votar, porque nuestros votantes son abstencionistas, como bien ha dicho usted. Quedan 45 segundos, porque este hombre tiene que contestar una pregunta en el Parlamento, o sea entre 45 segundos preguntarle lo que pues muy brevemente, yo sí creo que hay espacio para un partido en el centro que pueda ser liberal, de hechuras liberales entre la socialdemocracia y el liberalismo, pero necesita ser un partido coherente. Y no me ha parecido claro, señor Vale, la pregunta que le hacía Carlos Herrera sobre la petición de dimisión de Irene Montero y a la vez que no diga que ahora no votaría una cosa distinta a esta ley. ¿La enmendarían de qué manera? Sí, mire, nosotros lo tenemos negro sobre blanco. ¿De qué manera lo enmendaríamos? Nosotros presentamos ya una enmienda en el Senado precisamente modificando los arcos de pena. Es decir, yo sé que estos temas técnicos son difíciles hacerlos llegar a los ciudadanos que no son juristas, ni tienen por qué serlo, ni tienen por qué conocer todos estos tecnicismos. Pero es así de sencillo. Es decir, se trata básicamente de manteniendo la regulación de los tipos para que las conductas que les he puesto de manifiesto, la manada, la burundanga, el abuso de personas con discapacidad, la venganza a través de Internet, a través de medios electrónicos y otras cuestiones en las que no me voy a detener, tengan o reciban una pena que haga que no se pudiera dar el caso que se está dando ahora, que está creando una evidente y lógica, además lógica, alarma social. Nosotros ya lo tenemos escrito, si es que no tenían más que haberse hecho eco precisamente de esta propuesta que nosotros hicimos, que denunciamos de palabra en la propia Comisión de Igualdad y que presentamos por escrito, y por supuesto cualquier otra solución que cualquiera del resto de grupos parlamentarios tenga bien y que sea razonable. Pero sí es sencillo. Lo que pasa es que la soberbia, esta soberbia característica de la izquierda, les lleva a rechazar cualquier cosa que no venga de su propio ámbito. Esta característica supremacía moral, ¿no?, que tiene la izquierda, que a los que no son como ellos, pues en definitiva nos niegan siquiera el derecho a la palabra, el derecho a aportar, el derecho a pensar, en definitiva, y a tratar de mejorar las leyes. Esta es la cuestión. Me dice un vocal del Poder Judicial que el Poder Judicial se pronunció en contra de unificar el abuso y la agresión. Bueno, lo que pasó ahí, o lo que pasa ahí, es que el Consejo General del Poder Judicial, en este informe que pone de manifiesto ciertos problemas en relación con la ley, advierte precisamente de que esa unificación, si no se hace de una manera correcta, podría dar lugar precisamente al efecto que posteriormente causó, que es el de la rebaja de las penas. ¿Por qué? Pues porque las conductas anteriores no se encuentren o no encajen dentro del tipo de los tipos nuevos. Pero mire, en la sección penal de la Comisión General de Codificación, que es la que produce este texto normativo
y sobre todo el tema de la tipificación de estas conductas, nos encontramos con magistrados del Tribunal Supremo, nos encontramos con prestigiosos catedráticos de Derecho Penal, nos encontramos con una abogada del Estado que también está en esta Comisión General de Codificación, sí, expertos que hacen un trabajo, una tipificación, una redacción de las conductas pues muy correcta. Pero Irene Montero dimisión, en cualquier caso. Hombre, por favor, es que lo ha creado ella, esta alarma social. Me alegro mucho de saludarle, Edmundo. Como siempre, le mando un abrazo muy fuerte y le agradezco su tiempo. Suerte ahora en la pregunta, en el Congreso.